Dios les bendiga y Dios me los guarde a cada uno de los que están presentes. Queremos saludar a todo el pastorado y a todos los ministerios mundialmente. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Y como otros dicen, bendecidos de igual manera. La semana o el martes pude decir que, y quiero aclarar ciertas cositas que dije cuando dije que no nos amamos, ¿verdad? En términos de amor fraternal. Y alguien dirá, bueno hermano, eso no es cierto, porque nosotros nos amamos, ¿verdad? Los cristianos. Está bien, pero si decimos que amamos a Dios y que amamos su palabra, la palabra de Dios, aunque no nos guste algo de cualquier hermano, debemos aprender a amar a los hermanos y continuar amándolos por más fuerte o más difícil que se vea, ¿verdad?, el asunto o el caso. Y esto tenemos que hacerlo en el amor de Dios. Amén. Dame un segundito, por favor. Al 6. Ok. Hoy queremos hablar sobre el tema deberes cristianos, o continuar hablando sobre los deberes cristianos o deberes en Cristo. En la lección pasada terminamos hablando sobre la última parte del verso, ¿verdad? De la primera parte del versículo 1 en su capítulo 13, que decía, permanezca el amor fraternal. Y les dije que en el verso primero la frase permanecer tenía que ver con el no dejar de hacer el amar. Y la frase permanecer, ¿verdad?, también tiene que ver que no se puede dejar de hacer o de terminar y constantemente con lo que se había comenzado. Hay que continuar con lo que había comenzado. En los primeros versos se trata de la santidad basado en obligaciones personales dirigidas a los cristianos. En otras palabras, todavía estamos hablando en relación a la santidad. O sea que tenemos que ser constantes en lo que hacemos, ya que el hombre que no termina lo que comienza a hacer, conforme a la Biblia, se reconoce como el hombre o hombre de doble ánimo. Y esto dicho por Santiago en su capítulo 1 y verso 8. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso lo que quiere decir es que nunca termina lo que comienza. Ahora veamos el verso 2. El verso 2 en esta ocasión, en esta lección, del mismo capítulo 13, en el libro a los Hebreos. Y hemos de considerar el verso 2 del capítulo 13, pero la parte A, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Poderosa es la palabra de Dios. Como siempre se dice, thank you, Jesus. En
En otras palabras, hoy vamos a estar en esa instrucción número 2, o en esa responsabilidad como cristianos que somos. Y en este versículo trata de la hospitalidad, en esa parte primera de la parte del versículo 2. La hospitalidad era una práctica muy común en el Antiguo Testamento, como también se deja ver en los días, ¿verdad?, nuestros, entre medio de los cristianos, en cuanto al amor, la hospitalidad y el cuidado al extranjero. Muy importante eso, el extranjero. Añadimos al extranjero porque no podemos limitarnos solo, hermanos, a lo que concierne a nuestros hermanos, ¿verdad?, carnalmente o físicamente o genealógicamente, sino también que hay que tratarlo también dentro de ese amor, ¿verdad?, entre los cristianos, entre los creyentes. Amén. Y también tenemos que tener ese amor hacia toda la familia. La hospitalidad y otras cosas más tiene que ver con el amor, con la generosidad, incluso siendo nobles con los demás. Un poquito fuerte, pero se puede en el amor de Cristo. Pero en sí, ¿qué es la hospitalidad o qué significa la hospitalidad? La hospitalidad, ya, ¿verdad?, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, es esa cualidad de recibir con amabilidad y generosidad a los invitados y añadimos y a los no invitados, incluyendo a personas extranjeras o extrañas. Hospitalidad se traduce del griego filoxenia, que significa literalmente amor, afecto, me atrevo a añadir cariño o bondad hacia los extraños y hacia los extranjeros. En pocas palabras, esta palabra hospitalidad, que muchas veces nunca se menciona en medio nuestro, en nuestras iglesias, tiene que ver con el amor fraternal, como dice el versículo número 1. Dentro de estos deberes cristianos, la santísima ordenanza de nuestro Dios o de parte de Dios es que hospedemos a todos, sin excepción de personas, con mucho amor, que tal vez sin saberlo, también nosotros podamos hospedar a ángeles. Ya estamos terminando. Por eso, el mismo apóstol Pedro nos dice algo muy impresionante respecto a este tema. Algo que, ¿verdad?, que aprendió Pedro de su mismo maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión Pedro dice en el capítulo 4, su verso 9, donde dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Amén. Hay que prestar mucha atención. Es muy interesante y importante, porque lo que estamos diciendo o lo que las Escrituras están declarando, lo queremos, ¿verdad? No queremos dejar a nadie en confusión. ¿Por qué? Porque la confusión no es de Dios. En este versículo, la referencia, ¿verdad?, que el escritor está utilizando se encuentra en Génesis, su capítulo 18 y su verso 1, donde dice, después, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Después le apareció Jehová en el valle de Manre, estando él sentado, ¿quién? Abraham, a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto hace referencia a cuando Abraham recibió a los mensajeros de Dios y en parte al mismo Dios. Y este es el mejor ejemplo que podemos, ¿verdad?, referir o exponer en relación a la hospitalidad.
Esto es muy importante. ¿Cómo se conoce la teofanía? El significado de teofanía, ya hemos dicho que es la manifestación o la aparición o revelación del Dios invisible. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Amén. La palabra teofanía está compuesta de dos partes, si pueden notarlo. Teo, que significa o quiere decir Dios o divino, y faino o fanía, que quiere decir aparición o aparecer de la divinidad. En este caso, de parte de Dios. Aunque de forma visible, palpable, no necesariamente de forma física. Dios puede manifestarse de forma física, como puede manifestarse o revelarse a alguien a través de sueños, a través de actos, pero aquí, en esta ocasión, se presenta a través de estos tres, ¿verdad?, personas, mensajeros, o categorizados como ángeles. Aunque son ángeles, pero Dios se le está presentando a Abraham aquí a través de una teofanía. Quede eso bien claro entendido. En otras palabras, Abraham pudo presenciar y hablar en la presencia de estos ángeles según su aspecto físico. En fin, la hospitalidad que narra el capítulo 18 de Génesis es el estar dispuesto a recibir. Esa es la enseñanza, hermanos. Como lo hizo Abraham, y amar a los demás como si fueran de la familia cercana. Amén. Con un amor desinteresado hacia todos. Y cuando se practica la hospitalidad con los hermanos, ¿verdad?, con los vecinos y aún con los desconocidos, etcétera, por no decir más y más, no podemos pasar por alto que el mismo Jesucristo, a todo el que venía a él nunca lo rechazó, siempre lo recibió, enseñándole a los discípulos acerca de la hospitalidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.